Bueno, conocemos bien, hermano, la historia del nacimiento de estos dos hijos. La palabra de Dios dice que Dios había predicho desde el nacimiento de los hijos cuál iba a ser la dirección y el porvenir de los dos. No voy a entrar en detalle, pero Dios simple y sencillamente había revelado que el mayor sería siervo del menor. Y acuérdese de eso, Dios había predicho esto en el nacimiento de los hijos. Y en Génesis 25, versículo 27, la palabra de Dios dice: y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y luego del versículo 28 del capítulo 25 dice así: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba ¿a quién? Amaba a Jacob. Entonces comenzamos a ver ya desde el principio aquí un problema en estos papás. Papás que terminaron en criar una familia disfuncional. La Biblia dice que el papá amaba a un hijo y que la mamá amaba al otro hijo. Y cada uno con sus criterios y sus caprichos de lo que para ellos valía en sus hijos o lo que ellos apreciaban en sus hijos. La palabra de Dios dice: y amó a Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Lo primero que nos damos cuenta de esta familia disfuncional es que jugaron el juego que tantos padres juegan en jugar favoritos con sus hijos. Cada uno escogiendo el preferido a base de su criterio y lo que valía para ellos. La Biblia nos dice que la razón que Esaú era amado de Isaac es porque Esaú, pudiéramos decir, era de guerrero. Era hombre con pelo en pecho, un cepillote que se cargaba aquí. Y era hombre de cacería, sabía usar armas. Y su papá, esa es la imagen de lo que él pensaba era un hombre. Y a propósito, acabamos de escuchar que fuimos criados en la imagen de Dios. No nos criemos, hermanos, imágenes superficiales ni sustitutos para lo que es la imagen en la cual Dios crió a un hombre. Amén. Pero esta es la imagen que él tenía. Y por eso es que decía: ese es mi hijo. Mi hijo es hombre, mi hijo casa, mi hijo. Pero la mamá amaba a Jacob. La Biblia dice que a Jacob le encantaba estar en la tienda. Y específicamente en la cocina. Hay rumores que hacía un chile colorado, hermanos, miren, que eso es exactamente con lo que terminó robándole la primogenitura a su hermano. Pero, hermanos, suficiente el decir: nunca debemos de comparar a nuestros hijos con sus hermanos. Nunca le diga a usted a una niña o a un niño o a su joven o su jovencita: mira a tu hermano, ¿por qué no eres como tu hermana? Nunca le diga a usted eso. Usted está causando un menosprecio que usted no se imagina. Mas Dios hizo a todos los niños diferentes. Y la verdad es que tenemos que reconocer que Dios hizo a todos los niños diferentes. Pero qué peligro, hermanos. Qué cosa tan triste y lo que termina, hermanos, en la familia donde los papás andan jugando favoritos. Miren, aquí hay hombres ya de 60 años, de 65 años. Hay hombres de nosotros, ya estamos aquí casados, igual que hermanas. Pero mire, cada uno de nosotros, así en la edad que tengamos, podemos regresar en memoria y decir: yo sé quién fue el favorito de mi mamá. ¿Alguien me está escuchando? Yo sé quién era
el favorito de mi papá. Porque eso se queda. Y el daño que termina causando. La palabra de Dios nos dice que esto comienza y hermanos, no hay forma que padres disfuncionales que juegan este jueguito terminen criando resentimiento de los hijos a sus padres y luego terminan criando una rivalidad entre hermanos. ¿Sabe usted cuántas veces estoy en mi oficina tratando a ayudarle a hombres maduros que vienen a decirme: pastor, ayúdeme, fíjese que tengo un hermano, no lo he visto por 20 años, no quiero hablar con él, no quiere hablar conmigo, ¿qué hago? Y mire, casi siempre encontramos que la raíz de estos problemas es que papá y mamá causaron una rivalidad, resentimientos, amarguras en la vida de los hermanos porque jugaban parcialidad y favoritos. Dele gracias a Dios por sus hijos. Todos. Amén. Nunca los compare con nadie, pero la palabra de Dios nos dice que esa familia que terminó siendo una familia disfuncional es porque los padres comenzaron a jugar el jueguito de jugar favoritos. La segunda cosa que vemos aquí, capítulo 25 de Génesis, versículo 23, mire lo que dice allí. Y le respondió Jehová, hablando del nacimiento de los niños, y hicimos referencia a esto ya. Dice: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿a quién, hermanos? Ahora, ¿quién había predicho esto? Hermanos, háblenme, ¿quién había predicho esto? Hoy estaba predicándole a los niños de nuestra escuela en Capilla y estaba enseñándoles del plan divino de Dios para sus vidas y la voluntad de Dios para sus vidas. Y les estaba enseñando que la palabra de Dios dice que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa palabra hechura, la palabra griega, quiere decir una obra maestra, una obra de arte. Estaba tratando de decirles: Dios quiere hacer una obra de arte en tu vida si tú dejas que Él pinte tu vida. Y les dije: déjame decirte, Dios te conoce. Y no solamente Dios te conoce, Dios ya desde antes de que nacieses tenía un plan para ti. Le dijo a Jeremías: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí y te aparté, te santifiqué como profeta a las naciones. Yo estoy convencido que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Yo creo eso. Y hermanos, nosotros como papás, lo que deberíamos sobre todas las cosas desear para nuestros hijos es la voluntad de Dios. Dios nos ha puesto para ayudarle a nuestros hijos a encontrar, a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, Dios está aquí desde el nacimiento diciendo lo que va a hacer de los hijos. Y Dios está aclarándole a los papás: el mayor va a servir al menor. ¿Quién dijo eso? ¿De quién era este plan? Pero ve, este asunto de estar jugando favoritos. Isaac, hermanos, no solamente estaba jugando favoritos en contra y opuesto a su esposa, sino opuesto a Dios.
La palabra de Dios dice en el capítulo 27, aconteció, versículo 1, que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga. Dios había predicho que el que iba a gobernar sobre su hermano era Jacob. Pero aquí está el papá yendo en contra de la voluntad de Dios. Aquí está el papá yendo contrario a lo que Dios había dicho. Dios había claramente desde el nacimiento predicho que el mayor sería siervo del menor. Pero Isaac envejece y la palabra de Dios nos dice que él insiste sobre y encima de la voluntad de Dios. Hermanos, no sé verdaderamente qué tenía Isaac en la cabeza, aparte de que su vanidad lo apartó a tal nivel que apreciaba más lo que su hijo se había convertido que la voluntad de Dios. Demasiados de nosotros, hermanos, no estamos buscando, ni orando, ni encaminando a nuestros hijos en lo que más importa, y eso es lo que Dios quiere para ellos. Y peor, nosotros como hispanos tenemos la idea que nuestros hijos crezcan, nos mantengan y nos compren un ranchito allá en México. No andamos buscando la voluntad de Dios para nuestros hijos. Muchos de nosotros estamos queriendo vivir nuestros sueños a través de ellos. Y tú vas a hacer esto, hijo. Y tú vas a hacer, hija, yo quiero que tú seas esto. Y yo quiero que tú vayas aquí. Y yo quiero que estudies tal. Y esto y lo demás. Hermano, raro los padres que si usted les pregunta: oye, hermano, usted le está diciendo a su hija: yo quiero que estudies esto. Usted le está diciendo a su hijo: yo quiero que usted busque esta carrera. ¿Eso es lo que Dios quiere para su hijo? Y somos honestos, la mayoría de nosotros contestaríamos: pues sabrá, pero es que yo siempre soñé ser piloto. Dios tiene un plan para nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Y no están allí para que usted cumpla sus caprichos a través de ellos. Cada padre debería de querer sobre encima de todas las cosas la voluntad de Dios para sus hijos. Cual sea. Unos padres, su hija fue llamada a ser misionera y comenzaron las palabras de crítica y de desánimo. Ay, mi hija, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Verdad? Usted nunca ha orado, usted no busca a Dios, pero ahora le pregunta a su hija que si está segura. Ay, ¿estás segura, mi hija? Ay, eso de ser misionera. Ay, que te vas a morir de hambre. ¿Y a dónde vas? Y lo más probable es que a lo mejor termines en un lugar peligroso. No puedo dejar de recordar las palabras de mi buen amigo, el doctor Mike Patterson. Cuando su hija Joy fue llamada como misionera a Israel, un poco después de eso, el hermano Mike estaba en nuestra iglesia y compartió con nosotros. Y con lágrimas en sus ojos dijo: ¿creen ustedes que yo no he pensado el peligro en que va a vivir mi hija? ¿Creen ustedes que yo no he pensado en el hecho de que corre el peligro de que una bomba de terrorista estalle en algún autobús o en alguna calle o en algún restaurante? ¿Creen ustedes que no temo que pueda ser secuestrada y que un terrorista
se la lleve y le haga mal. Y luego dijo lo siguiente. Pero hermanos, quiero decirles algo. Yo prefiero a mi hija morir por medio de una bomba de terrorista en la voluntad de Dios que estar conmigo fuera de la voluntad de Dios. Y eso impactó. Usted debería de encaminar desde chiquitos, uno, ¿verdad? ¿Y tú qué quieres ser cuando tú crezcas? Y los niños sueñan, los niños saben. Y sabe, es una tremenda bendición preguntarles cuando están así de tiernitos. Por algo dijo el Señor que tenemos que convertirnos como un niño. Ya los adultos crecen tanto ciscados, afectados, no creen ni en la luz eléctrica, no confían en nada ni en nadie. Hay algo especial de la inocencia de la fe de un niño. Pero Dios quiere que nosotros los encaminemos en su voluntad. Como padres, Dios nos ha encargado ayudarles a encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Dios dijo de Abraham: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque mire lo que Dios sabía de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Pero padres disfuncionales son aquellos que no quieren que sus hijos hagan la voluntad de Dios. Quieren que sus hijos hagan su propia voluntad. ¿Cuántos jóvenes se han ido a estudiar en el seminario? ¿Cuántos jóvenes se han ido a estudiar para prepararse para servir al Señor? Porque el Señor les ha llamado. Que ahorita están fuera de la voluntad de Dios. Ni en la iglesia están ya. Por unos papás o una mamá que cada semana les llamaba a estar llorándole. Ay, yo aquí batallando y yo te necesito. Y ven, ayúdame. Y ay, no tengo ni pan. Vente a trabajar, manténme. Y afecta en el corazón del niño. El niño deja la voluntad de Dios, se viene con su mami. Y después la mamá viene a llorar a mi oficina de que su hijo ya no quiere nada con las cosas de Dios. ¿De quién fue la culpa? ¿Alguien me está escuchando? Pero aquí, hermanos, Dios había predicho, Dios ya había determinado la voluntad de Dios para estos hijos. Pero el papá, como tenía de favorito a Esaú, dijo: no, yo sé lo que Dios dijo, pero ¿a poco Dios no se equivoca de vez en cuando? Yo creo que Esaú es el correcto, es el indicado. Deberíamos de nosotros orar que nuestros hijos encuentren la voluntad de Dios. Y nunca debemos de manipularlos para perseguir nuestros sueños y nuestras ambiciones. Debemos de perseguir y orar para que ellos encuentren la voluntad de Dios para sus vidas. Lo próximo que vemos en estos padres disfuncionales se encuentra en Génesis 27. Mira lo que dice Génesis 27. Entonces Rebeca, bueno, vamos a seguir leyendo porque lo explica. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he ¿qué? Estamos en Génesis capítulo 27, versículo 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Rebeca hablando dice: he aquí, yo he ¿qué? ¿Yo he qué? Yo he oído. O sea, esta conversación entre Isaac y Esaú, adivinen dónde estaba Rebeca. Qué raro, las mujeres no son así. Las mujeres no. Por eso es que les encanta Facebook. Porque quieren saber todo. Y quieren ser las primeras en saberlo.
Pero cuando estaban teniendo esta conversación, allí estaba Rebeca con una oreja de elefante, escuchando todo. Y como buena mujer mexicana, hispana, latina, esto no se queda así. Viejo, ¿qué vas a hacer? Siempre yéndote en contra de la voluntad de Dios. Y muy piadosas a veces las hermanas. He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa, hazme. Y le cuenta: ahora pues, hijo, versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme. Y trae ella. El plan de todo lo que sucedió fue un plan de mamá. Ay, las mamás. Ay, querida mami del alma, usted y sus planes. Y ella trama todo este plan y le dice: tú ven, trae la casa, yo la voy a preparar como yo sé que le gusta a tu papá. Él va a comer y te va a bendecir a ti. Jacob dijo a su mamá: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no maldición. Pero como toda buena mexicana, dijo su madre: échamelo, déjame, yo me encargo. ¿Qué te pasa? Hijo mío, no sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. ¿Qué daño que hace cuando nuestros hijos ven una contrariedad, división, desconfianza, engaño y mentira? Y nuestros hijos lo ven. ¿Estaba correcta Rebeca en que Isaac estaba haciendo algo equivocado? Más háblenme. ¿Estaba correcta? Sí, estaba correcta. Porque Dios había dicho que no era Esaú, era Jacob. ¿Quién había dicho eso? Dios había dicho eso. Entonces, ¿Rebeca estaba correcta o incorrecta en ese lado? Estaba correcta. Hermana, no porque usted tenga la razón, usted tiene que actuar. Ve, el problema es que la mujer, tristemente, tantas veces se cree tan poderosa. Esto yo lo arreglo. Y se arregla y se compone porque lo compongo. ¿Y cómo te está yendo? ¿Cómo te va con ese? Y mire, déjeme decirle, Dios, yo no sé cómo, pero yo estoy convencido que Dios hubiera cumplido su propósito y su voluntad. Dios no necesitaba la ayuda de Rebeca. Pero la mujer a veces se cree tan poderosa que le va a ayudar hasta Dios. Le voy a dar una manita a Dios porque Él no sabe cómo es este. ¿Alguien me está escuchando? Y ella trama todo esto y tenía razón de que su esposo se estaba equivocando. Hermana, no se meta en los negocios de Dios, hermana. Hermana, no se meta en los negocios de Dios. Deje que Dios haga lo que Él seguramente puede hacer sin su ayuda. Dios no necesita su ayuda. Es más, la razón de por qué Dios no ha obrado en tantos esposos es porque las hermanas tienen su mano en la sopa. Y la sopa está aguada. Y sigue peor. Y nada cambia. Por algo dice la palabra de Dios: la mujer necia, la insensata, su casa con sus manos. La derriba, la destruye. Cuando usted toma en sus manos lo que no debe de estar en sus manos. Y yo sé, hermanas, yo sé, el hombre es terco. Los hombres somos tercos. ¿Cuántas hermanas
dicen, así es, pastor, los hombres son tercos. Somos tercos, hermanos. Y Dios nos hizo así por ustedes. De nada. Hubo un valiente allá que dijo amén, pero bien, que yo creo que ni casado está. Siempre sucede que los que no están amén, pastor, amén. Cásate primero. No metan la cuchara cuando vea a su esposo equivocarse. Póngase a orar. Ella se mete en donde no debería de estar metida porque su esposo se está equivocando. ¿Y qué daño que hizo? Los hijos nunca deben de ver que hay una división entre papá y mamá. Pero lo saben y lo ven. ¿Por qué cree que cuando no consiguen del viejo lo que quieren van a ir a ver a mamá? ¿Por qué? ¿Por qué cree que van a buscar al viejo cuando no pudieron conseguir lo que querían de su madre? Y los niños no son tontos. Usted les da la más mínima seña que hay una división entre usted y su esposo, su esposa, y los niños comienzan a jugar a los padres el uno contra los otros. ¿Me están entendiendo, hermanos? Había una división allí que no debería de haber existido. Los hijos perciben entre los papás, ¿verdad?, de quién se pueden aprovechar. La palabra de Dios claramente nos enseña que la raíz de la división es la carnalidad. La raíz de la división es la carnalidad. Y tantos hogares divididos en cuanto a las cosas de Dios, divididos en cuanto a la palabra de Dios, divididos en cuanto a servicio al Señor, divididos en cuanto a la iglesia, divididos en cuanto a dar a Dios, diezmar o no diezmar, divididos en tantas cosas. Y la palabra de Dios dice que una casa dividida no permanece. Nuestros hijos deben de ver un papá y una mamá que están en completa unidad. ¿Me están escuchando? Sin haber ninguna oportunidad para que ninguno de esos hijos comience a tratar de jugar a papá y a mamá en contra de ellos mismos para lograr y conseguir sus caprichos. División. Déjeme decirle algo a los Isaacs. Isaac sabía. Isaac sabía. Pero Isaac decide hacer lo que se le pega la gana. Hay daño que usted y yo podemos hacer que aparte de la gracia de Dios no se repara cuando buscamos hacer lo que se nos antoja. Le estoy hablando a los hombres. Dije, le estoy hablando a los hombres. No disculpo a las Rebecas. No hago menos de la tontera que cometen en meterse cuando usted la está regando. Pero déjeme decirle por qué eso sucede. Porque usted es un tonto que no quiere hacer la voluntad de Dios. La increíble desconfianza que hay en el corazón de una mujer cuando ve a un hombre que no vive en la voluntad de Dios. Si tu esposa sabe que a ti no te preocupa Dios ni su voluntad, no esperes que ella confíe en ti, te tenga respeto o que tu palabra cargue autoridad. No esperes eso. La confianza más grande que una esposa y los hijos pueden tener es cuando ven a un papá que tiene su Biblia abierta todos los días.
Un papá que está en sus rodillas, no buscando el control. Un papá que muestra a Cristo en la casa. Dije, muestra a Cristo en la casa. Pero vemos esta tremenda división, que a la vez termina creando un sinnúmero de desconfianzas, engaño, mentira. No, pues es que tú no confías en mí. Pues ¿cómo después de las mentirotas en las que te ha agarrado? ¿Alguien me está escuchando? ¿Cómo voy a confiar en ti, en las mentirotas en las cuales te he agarrado? Y hermanos, Rebeca está aquí enseñándole a su hijo a engañar y a mentirle a su padre. Ay, gracias a Dios que no hay Rebecas el día de hoy. Decía la viejita de Chihuahua, sí, Chuy, tu cepelín. No me pregunten de eso, es una larga historia. Hermanos, la mamá enseñándole a su hermano, la verdad es que vemos el texto y la escritura dice que Jacob no quería. Jacob tenía miedo y dice, no, mamá, que estás loca, mamá, mira nomás, si ese gorilón de mi hermano, peludo por todos lados, y yo parece que me rasuraron todos los días y yo y me va a descubrir, y después, ¿cuál bendición? Tú no te preocupes, y yo. Hermana, no me esté mirando así porque está confesando que es usted. Sonría, finja, pero usted me mira con esa cara, usted está diciendo, soy yo. La mentira y el engaño. Y luego después, nuestros hijos nos engañan, nuestros hijos ocultan, nuestros hijos mienten. Y nos da un infarto. No puedo creerlo, que me mientas y me engañes, muchacha diabla. ¿Y quién le enseñó a andar de mentirosa? ¿El ejemplo de quién estuvo siguiendo? Mire, no nos hagamos las santitas, hermanas. Hay un montón de ustedes que hasta tienen cosas escondidas de papá, cosas que no quieres decirle y le estás tapando a tus hijos. Tapándole a tus hijos. No te preocupes, mija. Papá no va a saber. Enseñándole engaño, enseñándole mentira. Una familia disfuncional. Qué difícil es vivir en una casa donde no hay confianza. Nadie confía en nadie. ¿Tú crees que nuestros hijos van a confiar en nosotros si ellos saben que somos mentirosos? Si nosotros mismos muchas veces les estamos enseñando a engañar, a mentir. Se pierde el respeto. Una familia disfuncional. Oiga, pastor, ¿y qué pasó al fin? ¿El hermano lo mató al otro? No. La palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. El pasaje que leímos al principio, Rebeca llama a Jacob y dice, tu hermano se consuela en matarte. Y luego va a Isaac después de que los dos armaron todo este lío. Los dos armaron el lío. Dicen, ay, mi hijo, mira,
no soporto, no aguanto, tienes que mandarlo. Y lo mandan a la casa del hermano de la mamá. ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a mentir a Jacob? ¿Quién? La mamá. Y tenía un hermano. Y adivinen, hermanos, estilla del mismo palo. Va para allá Jacob y el hombre le da de probar de su propia medicina. Lo primero que hace es que lo engaña y le mete otra mujer que no era de él. Le cambia los sueldos cantidad de veces. Le roba. Lo engaña, le miente. Y sabe, cuando nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Ni lo pensamos. Cuando nos la hacen, ay, que si será la gente. No, que la gente, que si serán. Pero lo que tú siembras, eso cosechas. Por fin, después de todo, Dios en su gracia y en su misericordia le dice a Jacob, el que engañó, el que había amenazado a su hermano matarlo, le dice: regresa allá a la tierra de donde yo te traje. Y va de regreso para allá y sabe que está en su mente que va a tener que enfrentar a su hermano Esaú. Y manda mensajeros y regresan los mensajeros y le dicen: tu hermano Esaú, él viene a encontrarte y viene con 400 hombres armados. Y la palabra de Dios nos dice que Jacob se atemoriza en gran manera, se desespera, no sabe qué hacer. Manda delegaciones de dones, de regalos para ver, porque la última vez que él vio a su hermano juró matarlo. No se habían visto. Y ahora vienen con la noticia que Esaú viene con 400 hombres armados. Y la palabra de Dios nos dice que ordena el campamento, tal y como se ordenaba en las familias en tiempo de batalla. Y pone a todos sus siervos primero. Y luego pone a los hijos de Lea. Y luego después pone a Rebeca y a sus hijos. Imagínense los hijos de Lea. Imagínense Rubén y todos sus hermanos. Oye, mamá, ¿que no viene mi tío a matarnos? Sí, ¿y por qué mi papá nos puso enfrente? ¿Por qué estamos enfrente, mamá? Los traumas que causamos en nuestros hijos por nuestras tonteras y nuestras desobediencias. Pero llega a Jacob a aquel lugar en donde tanto le ruego al Señor que nosotros lleguemos. La hemos regado, hermanos. La hemos regado. Pero gloria al Señor por el gran Dios que nosotros tenemos. Y la palabra de Dios nos dice que ya después de todos sus de tramar esto y esta estrategia y esto, por fin Jacob entiende y dice: aquí solo Dios. Y se va solo. Y dice la palabra de Dios que pasó toda la noche apartado del campamento y luchó con Dios. Y ya cuando rayaba el alba, el ángel le dice: suéltame. Y Jacob dijo: no te suelto. Bendíceme. Parte del problema, hermanos, es que no estamos en serio. Sabes que en cualquier angustia, necesidad, problema, desafío en el que tú y yo estemos, si nada más nos agarráramos de Dios, pero verdaderamente nos agarráramos de Dios. Yo oro, pastor. Yo oro. Hace 3 meses oré. Jacob dijo: no me voy de aquí.
Y cuando Dios por fin ve su determinación, le dice a Jacob: ¿cómo te llamas? No, le dio al Señor Alzheimer's. ¿Se le olvidó cómo se llamaba Jacob? No se le olvidó. Ve, usted y yo tenemos que comprender que en tiempos bíblicos nombraban a los niños con propósito. No los nombraban porque así se llamaba el cantante o la artista de la novela Lloricona. No nombraban a los hijos siempre, a veces, pero ni siquiera siempre, porque así se llamaba un pariente o el papá. ¿Y por qué me pusieron este nombre? Ay, es que tu abuelito así se llamaba. Ay, qué culpa tengo yo que así se llamaba mi abuelito. Y unos nombres que les ponen a los hijos, ¿verdad? Onocífero. ¿Cómo te llamas? Onocífero. Y el pobre chamaco, ¿verdad? El maestro está leyendo la lista en la clase. Oni. Yo creo que le dijo: sí, Oni, ya, cuando menos. El nombre Jacob quiere decir suplantador, mentiroso, engañador, tranza. Así lo entiende mejor usted, ¿verdad? Si de la raza no entiende, si no le habla en su idioma. Tranza. Dios no le estaba preguntando a Jacob su nombre porque se le había olvidado el nombre de Jacob. Le estaba preguntando: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quieres que cambie esta situación? ¿Quieres que cambie? Mire, todos nosotros aquí: ay, Señor, cambia esta situación. Ay, este dolor en que me encuentro. Ay, Señor, cambia mis circunstancias. Y Dios pudiera cambiar tus circunstancias, pero no lo hace. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque sabe que en un 2x3 vas a estar en la misma. Porque el que cría las circunstancias es usted. Y como usted es. Lo que usted es y cómo usted es lo que cría las circunstancias. Y mientras nosotros estamos queriendo que Dios cambie nuestras circunstancias, lo que Dios está interesado en hacer es cambiarnos a nosotros. Y entonces viene Jacob y está siendo amenazado por su hermano que venía a él con 400 hombres que había jurado matarlo. Y ahora desesperado va y lucha con Dios. Le dice: bendíceme, de aquí no me voy si no me bendices. Y Dios le dice: el primer lugar donde comenzamos para que yo obre en tu vida es este. ¿Quién eres? Y en humildad que solamente Dios puede ver, yo creo que Jacob, agachado de cabeza, entendió lo que Dios estaba preguntando y le dijo: me llamo mentiroso, me llamo engañador y tranza. Engañé a mi papá, engañé a mi hermano, le robé lo que le pertenecía a él. Ese es quien yo soy. Querida señora jovencita, ¿sabes dónde Dios te encuentra? Dios te encuentra en la verdad. The only place where God will ever meet with you and me is in the truth. As ugly as that truth may be, as awful as that truth may be, but that's where He meets with you. In the truth. No es hasta que Jacob estuvo dispuesto a admitir y traer la verdad de quién él era delante de Dios y confesarlo, que entonces el Señor dijo: no más se dirá tu nombre Jacob. Amén. No más te llamarás Jacob, si ahora tu nombre será Israel. Hermanos, de la misma manera que Dios cambió el nombre de Jacob, Dios puede cambiar tu nombre. ¿Quién es usted, hermana? ¿Quién es? ¿Quién es usted? ¿Quién es?
avariciosa, chismosa, criticona, enojona. ¿Quién es usted, hermano? ¿Otro Jacob? ¿Tranza? ¿Mentiroso? Estos hermanos que se van de la iglesia y después de que se van de la iglesia uno descubre que una de las razones que se fueron de la iglesia es que le debían plata a medio mundo. Salían con sus necedades. Ay no, que aquí en la iglesia. Ay no, que después se fueron porque estaban hasta aquí con los hermanos. ¿Quién es usted? Quien usted sea, Dios es capaz de cambiar el nombre de un Jacob a Israel. Amén. Dios es capaz de cambiar a un Simón, a un Pedro. Amén. Dios es capaz de cambiar a un Saúl, a un Pablo de Tarso. Amén. Dios puede cambiarnos. Oímos todo un mensaje sobre Dios. Dios puede cambiarnos. Dios quiere cambiarnos. Pero no lo va a hacer hasta que usted termine de estar jugando jueguitos y vengamos a Él por lo que Él bien sabe que nosotros somos. ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Judas? ¿Ah? ¿Cómo se llama usted? ¿Judas? ¿Cazándole candela al pastor? ¿Tramando, conspirando detrás de su espalda? ¿Cómo se llama? Dios puede cambiar su nombre. Dios hace de este hombre engañador, mentiroso y tranza una gran nación, la nación de Israel. Dios puede y Dios quiere. ¿Qué está pasando en su familia? ¿Qué tienen nuestros hijos en casa? ¿Un par de papás disfuncionales? Yo soy de la creencia que el problema más grande que nuestros hijos tienen somos nosotros. Nosotros somos el problema, por tanto que nos quejamos. Los muchachos se van a un campamento solos, no teléfonos, no televisión y quizá lo más importante, no papá, no mamá. Y Dios les habla y derraman lágrimas y toman decisiones. Y dicen, yo voy a vivir para el Señor. Y regresan a encontrar el problemón que está en la casa. Para muchos de nuestros hijos, lo mejor que les pudiera suceder es que nosotros estuviéramos lejos de ellos. Porque nosotros somos el problema. Pero no tiene que ser así. Más no tiene que ser así. Vuelvo a repetir, estas cosas Dios no las escribe, no para que nosotros que creamos que Él aprueba de esto, porque al fin y al cabo que está en su palabra. No, hermano, nos escribe estas cosas, incluyendo los malos ejemplos, para que aprendamos y no sigamos los malos ejemplos. Hay jovencitos aquí, hay niños aquí. ¿Sabe lo que yo he visto mientras he estado hablando? He visto a muchas jovencitas y jóvenes hacer. Dígale, pastor, aquí está el aquí la tengo. Y veo muchos padres que tú tienes a tus hijos a tu lado, tú estás así. Híjola. Ese es un día que no le debería de haber dicho, mija, hoy no vas a la iglesia. Dios te encuentra en la verdad. Tan horrible, tan espantosa, tan mala cual sea la verdad, es allí donde nos va a encontrar. Por algo el Señor dijo, conoceráis la verdad y la verdad os hará
El comienzo de libertarnos de tantos prejuicios y tantos problemas que cargamos de generaciones de pasado. El comienzo de esa liberación es venir a Dios con la verdad. Y la verdad nos hará libres. Vamos a ponernos de pie.